Bien, vamos a hablar hoy de eh, los capítulos 7 y 8 de Segunda de Corintios. Son dos capítulos corticos y concisos, entonces voy a tratar que el video sea también así, un poquito más corto de lo usual. Empecemos hablando del capítulo 7. Este capítulo habla de lo que sintió Pablo, digamos, a partir de la respuesta que tuvo la iglesia de Corinto en función de lo que pasó después de la primera carta que le envió. Entonces, habíamos visto durante toda la primera carta de Corintios que era como muy de exhortación y un poco de regaño frente a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y como Pablo estaba muy triste por eso, pero aquí lo que vemos es que pues tuvo efecto la carta y que la iglesia de Corinto efectivamente corrigió muchas de las cosas que estaban pasando. Y tomé como 4 puntos en consideración que me parecieron importantes. El primero es que habla al principio del capítulo de una limpieza de carne y de espíritu. Y esto creo que es importante recordarlo porque a veces tenemos la mala concepción o podemos llegar a caer en ese error de que los pecados afectan algunos a la carne y otros al espíritu. Y ejemplo, si yo estoy, no sé, en inmoralidad sexual, es un pecado que afecta a la carne. Y si yo estoy, no sé, metido en una secta, por ejemplo, que ya es algo muy extremo, estoy afectando a mi espíritu. Y de cierta manera sí, pero también hay que tener en cuenta que somos un todo. Nosotros no somos partes de una cosa, sino que somos carne, cuerpo, carne, espíritu y alma, perdón, en una sola. Entonces, cuando una de las áreas se ve afectada por el pecado, todo el ser, todo el ser completo se ve afectado. Entonces, como ser conscientes de que cuando nosotros vamos al arrepentimiento, que ya hablaremos un poquito más de eso, y vamos a la limpieza, es para limpiar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, porque ambas cosas se manchan con el pecado. El siguiente punto, justamente como decía, es el arrepentimiento. Entonces aquí habla de dos cosas, que un paralelo entre la tristeza del mundo y la tristeza que viene de parte de Dios. Entonces habla de que eh, la carta que escribió Pablo para los Corintios generó en ellos eh, una tristeza que los llevó a corregir ese camino que ellos tenían, que los llevó a eh, manejarse de una mejor manera y a dejar de pecar. Y aquí hay que hacer una puntualidad, que es la palabra arrepentimiento. Existe el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es reconocer que se hizo algo mal y sentirse mal por eso. El arrepentimiento es lo mismo que el remordimiento, pero tomando una acción de cambio. Es decir, si yo me robé algo ayer de la tienda y digo, uy, fue madre, la embarré, no debí haberme robado eso, pero el otro día vuelvo y lo cojo otra vez, eso se llama remordimiento. Si yo, por el contrario, digo, uy, fue madre, la embarré, y cuando voy el siguiente día a la tienda, procuro no tocar las cosas que no me corresponden, ahí hay un arrepentimiento real, es decir, tomé una acción para corregirlo. Y habla de que la tristeza que viene de parte de Dios produce ese arrepentimiento que nos lleva hacia la salvación. Cuando hay un arrepentimiento por los pecados, hay un perdón para salvación. Y que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Y lo vemos ahorita muy real, en suicidios, en violencia, en un montón de cosas que están pasando en el mundo eh, a causa de la tristeza. Y ahí podemos identificar si viene o no viene de parte de Dios, porque sí, también las pruebas producen tristeza que viene de parte de Dios. Y
por último, me gustó mucho cómo terminaba el capítulo, muy bonito porque dice que en todo tengo confianza en vosotros. Es decir, que Pablo tenía plena confianza en la iglesia que había instaurado. Y es también para nosotros, los líderes, una tranquilidad cuando podemos decir eso de nuestros discípulos. Que, por ejemplo, que yo tenga a Brian en transmisión y puedo decir que confío plenamente en que no solo va a estar haciendo las cosas bien, sino que va a servir con un corazón correcto. Y ya, eso por ese lado. El capítulo 8 habla de tres cositas que me parecieron muy importantes, que es, aquí ya está hablando Pablo de eh, lo que es, digamos, una ofrenda que está haciendo la iglesia de Corinto hacia la iglesia de Macedonia. Pablo le está contando un poco de que la iglesia de Macedonia, a pesar de que hubo muchas dificultades para como eh, predicarles y para poder estar tranquilos allá, se logró efectivamente. Y hay una cosa que me parece también muy chévere y es que dice que en Macedonia se dieron a sí mismos, eh, las personas se dieron a sí mismas primeramente para Dios y luego para ellos, para Pablo y para... ay, no me acuerdo quién estaba con él. Bueno, en fin. Eh, Cuando habla de eso, habla del servicio para la iglesia. Entonces, esto me pareció importante. ¿Por qué hay un proceso antes de empezar a servir en la iglesia o empezar a tener un rol eh, como más activo dentro de un ministerio? Y es porque antes de empezar a servir tiene que haber un amor genuino por lo que es Dios y por lo que es Cristo, y un amor también por la casa, que es la iglesia. Entonces aquí cuando dice que se dieron a sí mismos primeramente para Dios, es que ellos pasaron por el proceso de reconocer a dónde iban y reconocer por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, que era para Dios, y después se entregaron para el servicio. Entonces ahorita pasa mucho y está pasando en nuestra iglesia que hay mucha gente que se entrega al servicio pero no se entregó a Dios. Y ese servicio es vacío. Si las cosas no se hacen para Dios, si lo estoy haciendo para un pastor, si lo estoy haciendo para un líder, si lo estoy haciendo para mí mismo, para mostrarme, es vacío. Si lo estoy haciendo porque conozco y tengo la convicción de que lo estoy haciendo para la obra de un Dios poderoso, es de provecho. Eso por un lado. Por otro lado, eh, dice que hablando ya en temas de las ofrendas, y esto me pareció chévere porque es algo que se habla mucho desde otros versículos que ya conocemos como muy clichésudos, pero este no lo había analizado, y es que dice que si hay una buena voluntad, la ofrenda se recibe de buena forma. Y esto, digamos, lo ponemos con un ejemplo que es el de una señora que en el templo dio 2 monedas, y mientras todos los ricos echaban un montón de monedas en el alfolí, esta señora solo dio 2 monedas, y Jesús decía que ciertamente ella dio más porque dio todo lo que tenía, mientras que los ricos daban lo que les sobraba. Y aquí eh, habla mucho del corazón. Entonces, especialmente a nosotros como jóvenes nos cuesta un poco el eh, ofrendar, porque es como, no, pues es que si yo no gano nada, si yo tengo para mis buses y me sobran 200 pesos, ¿qué voy a dar? Y aquí le dice, si del corazón nace una voluntad sana y nace una buena voluntad de aportar para el reino, no importa si son 50 pesos o si son 50 millones. Desde que en el corazón nazca esa voluntad de estos 200 pesos de pronto no los voy a usar en nada, y si los pongo yo para el reino. Y es más el acto de corazón y el simbolismo de ser obediente y de ser agradecido con la obra de Dios, más que la cantidad en realidad. Y la ofrenda se recibe de la misma forma, de si son 150.000 millones de pesos, así son una moneda de 100. Se recibe de la misma forma. Entonces, una invitación a que fomentemos eso en nuestra vida. Hay días que no se tiene y está bien,
Hay días que tengo 200 pesos y se valen también. Hay días que tengo 20.000 y se valen. Especialmente pues ahorita que no tenemos como tal un ingreso para dar un diezmo. Ya del diezmo hablaremos en su momento. Y el último punto, también relacionado con esto, es que dice que el que no tuvo eh, más, el que tiene mucho no tuvo más y el que tiene poco no tuvo menos. Y esto no habla como tal de como, digamos, yo lo relaciono mucho con el socialismo. El socialismo es que todos tengan los mismos recursos y que todos reciban lo mismo. No es tanto así, sino de que cada quien recibe lo que, según lo que necesita y según lo que pueda administrar. En Dios no hay como... Aquí habla mucho de la igualdad, pero siento que es un tema de versiones más que de lo que es la palabra, porque lo que en Dios hay es equidad, no hay igualdad. Igualdad es repartir de igual forma para todos, equidad es repartir eh, de forma justa para todos, para el que más necesita. Si yo tengo una familia de 10 hijos y mi vecino tiene una familia de 2 y a los dos le damos 1.000.000 de pesos, se va a administrar diferente. Si tiene una familia de 10 hijos y a la de 2 le doy 500.000 y a la de 10 hijos le doy 5.000.000 de pesos, seguramente se va a administrar mejor porque pues hay más necesidad en una que en otra. Así funcionan las cosas en Dios. Entonces, es más un llamado a que estemos tranquilos. Sé que ahorita hay necesidad, a todo el mundo le hacen falta cosas. Eh, pero sí tener muy en cuenta eso, que dentro de las cosas de Dios hay un orden y hay una equidad. Y las cosas llegarán en su momento y a los que no tienen se les dará y a los que tienen se les dará más todavía también y está bien. Y ya, eso es todo. No salió tan cortico como esperaba, pero bueno, nos vemos en los siguientes dos capítulos, 9 y 10. Un abrazo.